Las amenazas llegan al Consejo de Seguridad Nuclear. Buenas tardes una vez más. A finales de enero de este año, el Consejo de Seguridad Nuclear anunciaba la existencia de 5 cartas remitidas respectivamente desde la empresa Berkeley Minera España, desde el bufete de abogados Herbert Smith, que ha contratado la empresa Berkeley, desde la Federación Mundial de Inversores, desde la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas y desde la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León. Como pueden ustedes imaginar, el contenido de las cartas se centraba en presionar al Consejo de Seguridad Nuclear para que éste acelerase la conclusión del informe preceptivo que debe redactar sobre todas las condiciones de protección radiológica y seguridad nuclear relacionadas con el proyecto minero de Berkeley para que el Ministerio pueda autorizar o desautorizar esa construcción. Incluso en algunas de esas cartas se llega a pedir abiertamente que sin mayor dilación el Consejo de Seguridad Nuclear adopte el acuerdo de concesión, anunciando que el caso contrario provocará a buen seguro numerosos conflictos jurídicos que pueden derivar de la exigencia de cuantas responsabilidades personales, patrimoniales o de otra índole sean exigibles a sus responsables como consecuencia de la falta de diligencia de este Consejo, y ello no solo ante los tribunales españoles, sino también internacionales. El Consejo de Seguridad Nuclear estimó oportuno poner estas cartas en conocimiento de la Abogacía del Estado y del Congreso de los Diputados, por lo que el pasado lunes 12 de abril se celebró una comparecencia en la que el señor Serena, presidente de ese Consejo de Seguridad Nuclear, explicaba estos hechos y se ponía a disposición de los diputados para que aquellos pudieran preguntarle lo que estimasen oportuno. Aunque la comparecencia completa duró más de media hora, más de 1 hora y media, hemos extraído un total de 8 minutos, incluyendo solo las declaraciones más relevantes a nuestro entender, que vamos a ver a continuación. Las hemos dividido en 3 bloques que comentaremos al final de este vídeo. Vamos a verlos. Extracto de las declaraciones del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre las 5 cartas recibidas. Presidente, señorías, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme exponer ante ustedes los motivos que nos llevaron a poner el pasado mes de enero, tanto en su conocimiento como en el de la Abogacía del Estado, las 5 cartas que recibimos entre 2019 y 2021, todas ellas relacionadas con la evaluación de la solicitud de autorización de construcción de una planta de fabricación de concentrados de uranio en la provincia de Salamanca, cuyo titular es la empresa Berkeley Minera España. Se trata de las siguientes misivas. Una carta del director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, con fecha 8 de julio del 2019. Una carta del presidente ejecutivo de Berkeley Minera España, con fecha el 16 de octubre de 2020. Una carta del socio director de Herbert Smith Freehills Spain, despacho de abogados contratado por Berkeley, con fecha de 10 de diciembre de 2020. Una carta de la World Federation of Investors, con fecha de 31 de diciembre de 2020, y una carta de la directora ejecutiva de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, AEMEC, con fecha 7 de enero de 2021. A nuestro juicio, todas estas misivas contienen solicitudes y advertencias impropias. En 2019 recibimos la primera carta. La carta nos pareció tan fuera de lugar que decidimos no contestarla por lo impertinente de la misma, esperando que hubiese sido una acción aislada de un alto cargo de la Junta de Castilla y León. En 2020 recibimos las cartas del director general de Berkeley y del representante de la empresa jurídica contratada por Berkeley. A ambos les contestamos esperando que no hubiera más cuestionamientos de nuestra labor. Y en enero de 2021, es decir, apenas hace 2 meses, recibimos otras 2 cartas con contenidos similares. Fue en este momento cuando decidimos que era conveniente poner en conocimiento tanto del Parlamento como la de la Abogacía del Estado los contenidos de estas 5 misivas por poder contener delicadas advertencias y solicitudes impropias a nuestro juicio.
Les explico por qué muchos de los contenidos de estas 5 cartas consideramos que pueden ser impropios. Les daré 4 razones principales. En primer lugar, creo que es impropio insinuar que el Consejo puede llegar a tomar sus decisiones atendiendo a consideraciones políticas o ideológicas y no exclusivamente técnicas. Incluso hay una carta de un alto cargo de la Junta de Castilla y León en la que sugiere que hemos detenido la tramitación por motivos que no parecen exclusivamente técnicos, algo que como presidente del Consejo considero inaceptable. En segundo lugar, los representantes de la empresa de asesoría legal de Berkeley nos remitieron en 2020 una carta indicando que, de no pronunciarse el Consejo con carácter inmediato y, en cualquier caso, previamente a la aprobación de la Ley de Cambio Climático, reclamarán cuantas responsabilidades les ampare el Estado de Derecho. En este mismo sentido, nos advierte la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas en su carta, al indicarnos que adoptemos sin mayor dilación el acuerdo de concesión, teniendo en cuenta exclusivamente criterios técnicos, ya que, y les leo literalmente, una actuación contraria provocará a buen seguro numerosos conflictos jurídicos que pueden derivar de la exigencia de cuantas responsabilidades personales, patrimoniales o de otra índole sean exigibles a sus responsables como consecuencia de la falta de diligencia de este Consejo. Y ello no solo ante los tribunales españoles, sino también internacionales. Esta misma advertencia, incomprensible para nosotros, consta en la carta que nos ha remitido la World Federation of Investors. En tercer lugar, también considero impropio que los asesores legales de Berkeley nos indiquen que, a su juicio, la enmienda a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es manifiestamente ilegal y que atenta gravemente contra los intereses de la minería de uranio en general y contra los de Berkeley en particular, y cuya redacción actual es inconstitucional y expropiatoria. Exactamente en los mismos términos, con la misma redacción y vocabulario, se expresa la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas en su escrito. Son cuestiones, señorías, que nada tienen que ver con mis responsabilidades al frente del organismo regulador y, en consecuencia, no entiendo por qué me trasladan estos juicios de valor. En cuarto lugar, me refiero también a la continua insistencia para que el Consejo precise cuándo se va a tomar finalmente la decisión de convocar al Pleno del Consejo para la emisión del informe. Incluso un responsable de la Junta de Castilla y León nos insta a que se eleve al Pleno del Consejo urgentemente, y cito literalmente, ya que se está retrasando la nueva actividad económica y el empleo que la mina va a crear en Salamanca. Algo que es ajeno a las funciones del Consejo de Seguridad Nuclear. Extracto de las declaraciones del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la insuficiencia y las deficiencias de la calidad de la documentación remitida por Berkeley. Berkeley y sus grupos de interés se quejan de que llevamos más de 4 años evaluando esta solicitud porque lo consideran un tiempo excesivo. Hay que añadir que este procedimiento de autorización está requiriendo recabar numerosa información adicional con el fin de completar, aclarar y obtener la subsanación de la documentación presentada junto con la solicitud. Esta circunstancia ha ido retrasando los trabajos de evaluación mes tras mes, sin que pueda achacarse en ningún caso al Consejo falta de profesionalidad o un retraso intencionado, como parecían insinuar algunas de las misivas que hemos recibido. El principal motivo por el que el Consejo está tardando tanto tiempo en evaluar esta solicitud de autorización se debe a la insuficiencia y a las deficiencias de la calidad de la documentación remitida por el titular a juicio de nuestros técnicos. Esto ha obligado al cuerpo técnico a tener que solicitar durante los últimos casi 5 años y en numerosas ocasiones información adicional a la empresa Berkeley con el fin de aclarar aspectos de la solicitud considerados relevantes en términos de la seguridad nuclear y de la protección radiológica. Extracto de las declaraciones del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear sobre las solicitudes de información complementaria y las reuniones celebradas con Berkeley. Desde 2017
Se han mantenido varias reuniones técnicas con el titular y se han cursado a Berkeley Minera España numerosas peticiones de información adicional. Les voy a dar un dato. Desde el 19 de octubre de 2016, en el que el Ministerio nos remitió esta solicitud, el Consejo se ha visto en la necesidad de emitir varias peticiones de información adicional y de notas técnicas de evaluación a Berkeley. Peticiones de información adicional a las que se le suman las numerosas reuniones con representantes de Berkeley para clarificar aspectos muy relevantes de la ingeniería del proyecto, que los técnicos del Consejo consideran insuficientemente explicados o inadecuada su explicación. Todas estas peticiones de información adicional, estas notas técnicas y reuniones, más de 40, están debidamente documentadas en nuestros archivos y registros. Han habido 40 reuniones. No me diga usted que nos hemos reunido con ellos. Ahí están todas documentadas. Si quiere, yo le invito, le enseñaré todas las que han habido y que muchas de ellas se han tenido que hacer varias veces. Señor Serena, a tenor de lo que acabamos de ver y escuchar, desde el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes no nos alegramos de que usted tenga que padecer esta lacra que llevamos padeciendo en nuestra administración local desde hace muchísimo tiempo. Pero sí celebramos, desde luego, que el descaro, la impertinencia, la soberbia, la inoportunidad y las sucias estrategias empresariales de estos grupos de neoliberales codiciosos se hagan tan patentes y tan evidentes que intoxiquen ya sin pudor alguno el mismísimo Consejo de Seguridad Nuclear que usted preside. Y lo celebramos porque quizá estas evidencias sirvan para poner de manifiesto definitivamente cuál es la verdadera naturaleza de la empresa a la que el Estado español se está planteando la posibilidad de autorizar la construcción y la gestión de nada más y nada menos una planta radioactiva de concentrado de uranio y un almacén definitivo de residuos radioactivos de primera categoría. Nuestra dilatada experiencia con esta empresa y las investigaciones que hemos hecho sobre ella a lo largo de muchos años nos han aportado la información suficiente para poder explicar de dónde pudiera surgir esa osadía, esa desfachatez y esa falta de ética que acaba usted de conocer. Y por eso a continuación le vamos a exponer de la forma más concisa posible una selección de 3 hechos o acontecimientos que han tenido lugar a lo largo de estos últimos 16 años y que sin duda le ayudarán a usted y al resto de los interesados en conocerlos a comprender este nuevo capítulo de la sin par multinacional australiana que ha venido a rescatar altruistamente nuestras empobrecidas tierras. Vamos a verlo. Breve resumen de cómo ENUSA seleccionó a Berkeley. Cuando llegó a España en 2005, el verdadero objetivo de la matriz australiana Berkeley Research Limited era en realidad hacerse con los derechos de explotación de las reservas definitivas de uranio a favor del Estado. Por aquellos entonces no era más que una empresa junior de las múltiples que conformaban el grupo australiano Apollo con sede en Perth, como lo son a día de hoy las empresas Salt Lake Potash, Odyssey Gold, Piedmont Lithium, Sovereign Metals o Constellation Researches. Este grupo Apollo dice sobre sí mismo que son el socio preferido por empresas y gobiernos que buscan compartir los riesgos técnicos y financieros asociados con el desarrollo de proyectos de recursos naturales. Pero hay que señalar que cuando Berkeley aterrizó en Salamanca en 2005, contaba tan solo con un director y un secretario, y sin embargo, según indicaba la propia empresa, en 2008 ya contaba con los servicios o participaban directa o indirectamente en su proyecto de explotación de las reservas definitivas algunos de los que fueran los más altos cargos del sector minero y energético de España, como presidentes de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, directores estatales de minas, presidentes del Consejo de Seguridad Nuclear, presidentes de mineras públicas, directores y jefes de las minas de ENUSA o ingenieros del CIEMAT, y otros altos cargos directivos internacionales del mundo del uranio y de las finanzas, como consejeros de Areva, directores de Uranet
o directores de British Energy o Nuclear Electric, y además de otros directivos, consultoras, bancos y empresas que participaron directamente en el fiasco Areva-Uramin, que acabó costando al Estado francés más de 2.500 millones de euros y miles de puestos de trabajo. No los crearon, sino que los destruyeron. En estas increíbles circunstancias, la Nacional Enusa, dentro del marco de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, anunciaba en enero del 2009 un acuerdo de colaboración con Berkeley para estudiar la posibilidad de explotar las reservas definitivas del Estado, cuyos derechos obraban en poder de la Nacional Española. Según la propia Enusa, fue ella misma quien se encargó de desarrollar un procedimiento de selección público y de libre concurrencia en el que acabó seleccionando a la joya que hoy nos ocupa, sin que hubiese convocado, celebrado y resuelto un concurso público preceptivo, a nuestro entender, para la explotación privada de las reservas definitivas. Por cierto, no nos consta que a ese supuesto procedimiento de selección público y de libre concurrencia acudieran más empresas que Berkeley y Minera del Río Alagón, que no era más que la filial española constituida por la propia Berkeley. También hay que señalar que mientras Enusa seleccionaba Berkeley para eventualmente explotar las reservas definitivas a favor del Estado, se mantenía abierto un contencioso administrativo interpuesto en 2006 por su filial Minera del Río Alagón, porque la Dirección General de Política Energética y Minas había denegado su solicitud de que se declarasen levantadas las reservas definitivas de Salamanca. Y aunque el citado contencioso administrativo dictó sentencia en contra de los intereses de las mineras, poco o nada les importaba ya, pues fue la propia Enusa quien puso a su disposición las reservas definitivas objetos del mencionado litigio. Y por si fuera poco el mencionado cóctel que acabamos de describir, resulta inverosímil que solo 2 meses después de haber seleccionado a Berkeley, algunas fuentes de Enusa declarasen en El País, y cito textualmente: «Hemos gastado mucho dinero en clausurar y reparar las minas, así que no pensamos volver a la minería». Eso aseguraba Enusa 2 meses después de seleccionar a Berkeley. Además, aquellos años Berkeley incumplía continuamente las recomendaciones que le hacían los órganos de control de la bolsa australiana, y en vez de subsanarlos, expresaba en sus memorias año tras año que era una empresa demasiado pequeña para subsanarlos y que lo harían cuando crecieran. Algunas de esas recomendaciones eran, por ejemplo, las siguientes: que la mayoría de la junta directiva no son consejeros independientes, que no se ha formado un comité independiente para la designación de directivos, que no se ha formado un comité de auditoría independiente, o que no hay un comité de auditoría con normas establecidas de funcionamiento. De hecho, en sus memorias anuales del 2008, Berkeley escribe esto sobre sí misma: «Dada la naturaleza especulativa de las actividades de la compañía y el pequeño equipo responsable de gestionarla, se considera que los resultados de los ejecutivos claves y los resultados y el valor de la compañía están estrechamente relacionados». Bueno, pues esta era la realidad. La gran multinacional australiana, que tanto Enusa como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales anunciaban a bombo y platillo en sus comunicados de prensa. Es más, en los papeles de Panamá aparece una empresa registrada con el nombre de Berkeley Research Limited desde el 13 de agosto del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2010. Fue registrada en las Islas Seychelles y conectada con los Emiratos Árabes. Y precisamente ese nombre de Berkeley Research Limited es exactamente el nombre de la empresa australiana que nos ocupa. Aunque solo 9 horas después de que pusiéramos esta información en conocimiento de un periodista, colaborador habitual de un diario de tirada provincial, me llamó por teléfono el director administrativo de la minera para indicarme que esa empresa no eran ellos y para hacerme recomendaciones similares a las que acaban de hacerle a usted. En definitiva, y a pesar de todas estas circunstancias,
Dicho acuerdo de colaboración entre Nusa y Berkeley fue ratificado el 24 de abril de ese mismo año por el Consejo de Ministros, y no nos consta que ningún diputado o grupo del Congreso mencionase la preocupación alguna por este aparente y presunto intento de privatización encubierta de las reservas de uranio, de la que participaban grandes especuladores internacionales y no pocos personajes que fueran en su día relevantes autoridades públicas. Por lo que mucho me temo, señor Serena, que a la mayor parte de sus señorías las cartas que usted ha recibido le parecerán peccata minuta. Y por si a estas alturas, señor Serena, le queda alguna duda sobre la verdadera naturaleza de Berkeley, le señalo que solo 20 días después de que el Consejo de Ministros aprobase su acuerdo con ENUSA, el señor Stephen Dattels, un magnate de la especulación bursátil y un verdadero protagonista en la trama Areva-Uramin, pasó a ser director no ejecutivo de Berkeley, cargo que ocupó menos de 3 meses, en los que ingresó en sus cuentas personales varios millones de dólares. Breve resumen sobre la ruptura del acuerdo entre ENUSA y Berkeley, y la cesión final de las reservas Salamanca 28 y 29. Una vez alcanzado el acuerdo entre ENUSA y Berkeley y aprobado por el Consejo de Ministros, Berkeley dispuso de un periodo de 18 meses para presentar a ENUSA los estudios de viabilidad que demostrasen la viabilidad técnica y económica del proyecto y su sostenibilidad en el tiempo. Al frente de esos estudios de viabilidad se encontraban los mismos directivos y consultoras que se encargaron de realizar los estudios de viabilidad de la mina de Trecopche en Namibia, objeto del fiasco mencionado entre Areva y Uramin, por lo que puede usted imaginar, señor Serena, el nivel de fiabilidad de los mismos. De hecho, parece ser que las muestras eran transportadas hasta Australia para supuestamente ser analizadas allí, desde donde se devolvían los datos, en lugar de ser analizadas en los laboratorios que disponía su socio ENUSA en esa misma provincia. De hecho, del análisis que ENUSA realizó, apoyada en 3 importantes firmas internacionales, sobre los estudios de viabilidad que Berkeley le había presentado, se recogían, entre otras, las siguientes afirmaciones. Esto decía ENUSA de esos estudios de viabilidad del que podría ser su socio. 1. No justifica su financiación, lo que impide su viabilidad económica. 2. No contempla de forma clara, precisa y completa la tramitación para el licenciamiento. 3. El diseño minero presenta un alto grado de incertidumbre, con estudios no completados, y el diseño mineralúrgico no está soportado suficientemente, faltando ensayos en planta piloto. 4. El estudio medioambiental no tiene el nivel requerido para un estudio final de viabilidad, al igual que la gestión de estériles. La clasificación prevista no ofrece garantías de cara a la restauración proyectada. 5. El proceso de clausura no está correctamente enfocado ni suficientemente detallado. No son aceptables las soluciones propuestas para la restauración minera y la clausura del emplazamiento. No puede asumirse la no generación de aguas ácidas. 6. Los costes e inversiones en capital están infravalorados y el precio asumido no es aceptable en relación con los niveles de mercado actual y con las previsiones de la industria. 7. Por todo lo anterior, no ha logrado acreditarse por Berkeley la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto, así como su sostenibilidad en el tiempo. No podemos dejar de mencionar que mientras Berkeley realizaba estos fantásticos estudios de viabilidad, también aprovechaba para negociar con terceros la privilegiada posición recién adquirida gracias a su acuerdo con la estatal. Por ejemplo, en agosto del 2010 anunciaba la posible venta del 31% de sus acciones a la eléctrica coreana KEPCO, mientras que en noviembre de ese mismo año anunciaba la posible oferta pública de adquisición por parte del gigante ruso de la metalurgia Severstal, que se haría con el control mayoritario de Berkeley a cambio de 272 millones de dólares. El mero anuncio de estas posibilidades disparó el precio de sus acciones
sin que hubiera un pronunciamiento oficial por parte de ENUSA o de otros entes públicos implicados. Todas estas circunstancias acabaron desencadenando la ruptura del acuerdo entre ENUSA y Berkeley, aprobado por el mencionado Consejo de Ministros, lo que provocó que Berkeley amenazase con una demanda de arbitraje internacional en la que la australiana le reclamaría a ENUSA un total de 150 millones de euros. Pero al objeto de evitar este arbitraje, ENUSA y Berkeley alcanzaron un acuerdo en el que Berkeley pasaría a ser tenedor exclusivo y excluyente de los derechos de explotación de las reservas definitivas denominadas Salamanca 28 y Salamanca 29, renunciando al resto de las reservas definitivas y al uso de la planta Quercus, recogido en el acuerdo que aprobó el Consejo de Ministros. Este acuerdo se firmó ante el notario don Antonio Luis Reina Gutiérrez. Y cabe señalar ahora que según la Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, presidida durante muchos años por el director de Minas, don Ricardo González Mantero, autor de una de las citadas misivas objeto de su comparecencia, las reservas Salamanca 28 y 29 cedidas en la adenda contienen alrededor de 12.000 toneladas de uranio, lo que constituye el 60% de las reservas definitivas de este mineral estratégico, que alcanzarían un valor superior a los 1.250 millones de euros, atendiendo al precio que marcaba el uranio en las fechas de esa cesión. De nuevo, la Dirección General de Política Energética y Minas se opuso a que tal cesión se incorporase al libro de registro de las reservas, por lo que Berkeley interpuso en esta ocasión un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, órgano que resolvió en 2015 a favor de los intereses de la australiana. Eso sí, en el catastro minero sigue apareciendo que el titular de los derechos de esas reservas definitivas sigue siendo ENUSA. Y como si de una broma se tratase, el 29 de agosto del 2013, el actual director de Berkeley, Francisco Bellón, junto a otros dos compañeros de aventuras, dieron de alta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil una empresa denominada Salamanca 28 y 29 Sociedad Limitada. Lo cierto es que resulta cuanto menos bochornoso que 12.000 toneladas de uranio puedan recibir en España, en esta España tan seria, tan rigurosa y tan transparente, un tratamiento que parece diseñado por los mismísimos hermanos Marx. Bueno, pues a pesar de todas estas circunstancias, en las que el Estado acaba cediendo a manos privadas los derechos de explotación de dos reservas definitivas a través de una adenda que modificaba el acuerdo previo aprobado por el Consejo de Ministros con un simple acuerdo notarial firmado por el presidente de ENUSA y dos directivos de Berkeley, no nos consta que ningún diputado del Congreso o algún fiscal o algún abogado del Estado o algún organismo anticorrupción se haya inmutado o se haya preocupado lo más mínimo, por lo que mucho me temo de nuevo, señor Serena, que a nuestro extraordinario Estado de Derecho, en el que al parecer todo esto es legal y posible, las cartas que usted ha recibido también le parecerán peccata minuta. Breve resumen sobre el papel de las comunidades de Castilla-La Mancha y Castilla y León. A partir del 2012, desprovista ya del acuerdo con ENUSA, Berkeley pretendió seguir adelante con la explotación de los yacimientos propios, cuyos plenos derechos obraban en su poder al margen de su acuerdo con ENUSA, como el yacimiento de Retortillo en Salamanca o el de Gambuta en Cáceres. Nuestra flamante multinacional australiana también había mostrado desde sus primeros pasos y a través de su filial Minera Río Alagón un gran interés por las reservas definitivas de uranio en el área conocida como Mazarete, en la provincia de Guadalajara, y en otros terrenos francos como los del municipio de Aldeanueva de Barbarroya, en la provincia de Toledo. Pero los organismos de protección medioambiental de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se mostraron más sensibles y sin duda más objetivos que los de Castilla y León en cuanto a la aplicación de la legislación vigente en materia de protección medioambiental. Sirva de muestra que el director general de Evaluación Ambiental manchego denegó un simple permiso de investigación de uranio solicitado el 15 de mayo del 2008 por la filial minera del Río Alagón, apelando a las afecciones que generarían
esas actividades de investigación y la posterior extracción de los minerales recogidas en un informe emitido por el Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha. De hecho, las reservas definitivas de Mazarete fueron levantadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a petición de Nusa el 17 de marzo del 2009. El boletín del Estado recogía el siguiente tenor literal: actualmente no se están llevando a cabo ningún tipo de labores por parte de Nusa en la citada reserva. Por este motivo, y para favorecer la libre investigación y posible explotación de minerales radioactivos, se va a proceder al levantamiento de la reserva. Pero solo un mes después de que su gestión pasara a manos del gobierno de la Comunidad Manchega, este prohibió ese tipo de actividades en su territorio, como acaba de hacer ahora, 12 años después, el gobierno central. De modo similar, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad en 2009 una proposición no de ley sobre las posibles afecciones que generaría la explotación de uranio que Berkeley pretendía llevar a cabo en la Sierra de Aragoncillo, en la provincia de Guadalajara. En Castilla y León la verdad es que la cosa fue radicalmente diferente. Nuestra Junta acogió el proyecto de Retortillo con los brazos abiertos. Los demoledores informes de Nusa sobre los estudios de viabilidad que había presentado Berkeley parecían darle lo mismo, aun cuando dicho yacimiento había sido una de las reservas definitivas ampliamente investigadas por ENUSA, mientras fue reserva definitiva hasta que en el año 2000 renunció a esos derechos y se procedió a su levantamiento. No olvidemos que el yacimiento de Retortillo también se había incluido en los estudios de viabilidad que había realizado Berkeley y rechazado ENUSA. Curiosamente, la base de datos sobre ese yacimiento fue vendida a Berkeley en 2006, que pagó a ENUSA un montante total de $846.000. Apenas un año después de su ruptura con ENUSA, en septiembre del 2013, Berkeley veía aprobada la declaración de impacto ambiental de su proyecto en Retortillo y Santidad. No insistiremos aquí sobre los múltiples defectos con los que se aprobó o sobre el informe del Procurador del Común de las Cortes de Castilla y León que instaba a la Junta a que se repitiese de nuevo. Pero sí queremos hacer notar que a día de hoy la Junta no declara su caducidad porque al haber hecho Berkeley el cierre perimetral del recinto, el arranque de las encinas y el desvío ilegal de la carretera, la Junta da por iniciado el proyecto. Pero sobre todo, respecto a la declaración de impacto ambiental, sí queremos destacar la falta de celo o el exceso de confianza de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, que conociendo los antecedentes de la minera y de su Consejería de Medio Ambiente y de la Consejería de Medio Ambiente Castilla y León, no valorase la posibilidad de imponer sus competencias en materia de evaluación ambiental de las instalaciones nucleares y radioactivas y confiase en la Junta de Castilla y León, delegando en el organismo autonómico la evaluación de impacto de una fábrica de concentrados de uranio y un almacén definitivo de residuos radioactivos. El resultado habla por sí mismo. Mientras que los órganos públicos encargados de velar por la protección de la Red Natura 2000 en la Comunidad Balear estimaron que la construcción de una vivienda unifamiliar en una zona cepa afectaría significativamente a la misma y por ello denegaronle en permiso, decisión que fue ratificada por un tribunal de lo contencioso, sus homólogos en Castilla y León estimaron que unas cuantas medidas correctoras serían suficientes para que una enorme mina de uranio a cielo abierto, con varios yacimientos, millones de metros cúbicos de vertidos, tanto líquidos como gaseosos, junto a los cientos de explosiones previstas, la maquinaria en continuo movimiento, la fábrica de concentrados de uranio y un almacén definitivo de residuos radiactivos, tuvieran en su conjunto una afección cero sobre una zona cepa de la Red Natura 2000 en Salamanca, que requiere de idéntica protección que la Balear. La verdad es que me encantaría conocer a los equipos técnicos responsables de ambos dictámenes, los de Castilla y León y los de Baleares, y sobre todo a esa peculiar familia balear
capaz de contaminar con su vivienda unifamiliar mucho más que la mayor mina de uranio de Europa. Apenas medio año después de aprobar la Declaración de Impacto Ambiental, concretamente el 25 de abril del 2014, la Junta de Castilla y León resolvía positivamente la concesión de explotación de Retortillo Santidad solicitada por Berkeley, que, como bien sabrá usted, señor Serena, dicha concesión incluye el reconocimiento de la existencia de un recurso susceptible de ser aprobado, la capacidad técnica de la empresa y su solvencia económica, además de los condicionantes de la explotación. Sobre el reconocimiento que la Junta admite al respecto de la capacidad técnica de la empresa cuando autoriza la concesión de explotación, no le voy a mencionar a usted ninguna puntualización que no conozca, pues acaba de dejar meridianamente clara en sede parlamentaria cuál es la realidad, reconociendo la ingente cantidad de información técnica y complementaria y las más de 40 reuniones que han sido necesarias de momento para subsanar las deficiencias técnicas de aspectos, y cito textualmente, muy relevantes. Los parámetros económicos que se manejan sobre viabilidad, solvencia y avales en dicha concesión también ocuparían un capítulo aparte y no merece la pena extenderse, puesto que el paso de los años ha puesto de manifiesto ya que las previsiones que hacía Berkeley y admitía por buenas nuestra querida Junta de Castilla y León forman parte de la ciencia ficción mucho más que de la realidad. Baste señalar que los precios del uranio previstos por la australiana no han ocurrido en la última década, al menos en este planeta, en el que ni siquiera han alcanzado la mitad de los precios estimados. Los gastos de rehabilitación y los costes de producción tienen idéntica credibilidad, como ya anunciaba ENUSA allá por 2012. Por si este apoyo explícito de la Junta con la escasa exigencia de los preceptos legales fuera poco, podemos añadir diversas modificaciones ad hoc que realizó la Junta para adaptar la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su correspondiente reglamento, de modo que el proyecto de Berkeley pudiese superar los graves obstáculos en materia de usos del suelo. Incluso podrá comprobar usted mismo en los archivos del Consejo de Seguridad Nuclear, que ahora preside, la existencia de una carta con fecha de 20 de marzo del 2009 dirigida a la Junta de Castilla y León, en la que el Consejo de Seguridad Nuclear recordaba al organismo autonómico el imperativo legal del informe preceptivo del Consejo previo a la concesión de los permisos de investigación de uranio u otros minerales radioactivos, puesto que la Junta concedía a Berkeley esos permisos totalmente ajena a esa exigencia. De hecho, ustedes detectaron la existencia de algunos de esos permisos precisamente cuando la Junta pretendía autorizar una prórroga, 3 años después de que Berkeley operase sin el correspondiente informe o la posibilidad de recibir una inspección por parte del órgano del control. Para ir terminando y mostrar en toda su extensión la profundidad de esta infección, solo añadiré, señor Serena, que el actual alcalde de Retortillo, que acaba de firmar la licencia urbanística parcial del proyecto de Berkeley, ha realizado, realiza y realizará trabajos de gran calado para la propia empresa, o así al menos está previsto en el expediente de autorización previa de primera categoría de la zona 7 en el término de Villaveja de Yeltes. Así que de nuevo tengo que decirle, señor Serena, que a pesar de su valentía y de su transparencia al denunciar las presiones del entorno de Berkeley, hecho que le honra, y así quiero reconocerlo y agradecérselo públicamente, mucho me temo que a nuestro precario Estado de Derecho, en el que al parecer todo esto que acabo de narrar también es legal, las cartas que usted ha recibido también le parecerán peccata minuta. Y más que probablemente, a lo largo de estos 16 años se hayan cometido innumerables ilícitos tipificados en nuestro Código Penal, pero parece que los infractores son mucho más rápidos que la justicia que ha de perseguirlos. Petición final a la vicepresidenta Teresa Rivera. Esta actividad especulativa que el Estado español y la Junta de Castilla y León están permitiendo y han propiciado
no solo se ha llevado por delante de forma innecesaria 1.500 encinas centenarias y la paz social de nuestro entorno, sino que está a punto de hundir el balneario de Retortillo y todos sus puestos de trabajo. Y por si esto fuera poco, además está bloqueando la posibilidad de que lleguen verdaderas inversiones por parte de otro tipo de empresas que puedan plantear proyectos de desarrollo sostenible y crecimiento económico real. Y por encima de todo, Berkeley está arrasando con la dignidad y la credibilidad internacional de España, porque este país está permitiendo que un atajo de especuladores bursátiles pongan en jaque, en entredicho, nuestro Estado de Derecho. Apelo, señora Teresa Rivera, a su buen sentido común para que no dude lo más mínimo en vetar definitivamente este lamentable capítulo de nuestra historia nacional, porque ya es hora de que aparezca un político con integridad y clase suficiente para que, sin necesidad de envolverse en la bandera, demuestre su verdadero amor por el país, por sus ciudadanos y por estas tierras. Daremos por buena la lucha que tengan ustedes que librar en los tribunales nacionales o internacionales y las posibles indemnizaciones que haya que abonar para subsanar los errores del pasado, con tal de que demuestren que este no es un país de pandereta, pan y circo. De lo contrario, acabaremos pagando un precio a buen seguro muchísimo más elevado. Si todas mis fuentes no fueran lo fiables que son, que sí lo son, ni yo mismo me creería toda esta historia.